Como Catalina de Siena, Cristo le permitió ver la inmundicia de la iglesia, disculpen que lo diga así, pero le dejó ver toda la poquedad y pecado de la iglesia. Hoy voy a estar reaccionando a un video de un representante muy joven del catolicismo. Me refiero al capellán llamado Byron. Él plantea lo que es el camino de la santidad y según es el punto de vista del catolicismo. No te pierdas este video. Dios te bendiga poderosamente. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es José Rodríguez y estás en tu programa, está establecido a través de la plataforma en YouTube. Te invito en este momento, si no lo has hecho, a suscribirte y apoyarnos con un like para que este video llegue a multitudes. Dios te bendiga. Ahora quiero que analicemos el comentario que hace este joven representante del catolicismo cuando él dice, planteando lo que es el camino de la santidad, que todo empieza por la obediencia. Oído al tambor, vamos a seguir la secuencia para tratar de entender el fin de este video, que es aclarar, porque aclarando sale el día, aclarando amanece, y siempre nuestro sol va a ser nuestro Padre revelado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, oigamos a este joven representante llamado Byron del catolicismo. Superiores obedeció a la iglesia e inclusive durante el tiempo de su suspensión, él no hizo nada que no le hubiese permitido la autoridad del momento, porque confiaba en la providencia de Dios. Este es el signo de la santidad. Él dice que el signo de la santidad es la obediencia. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a quién? Porque eso es muy importante. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién obedecer? Ahora, ¿obedecer a Dios o obedecer al catolicismo? ¿A qué se refiere este joven? ¿Obedecer el dogma del magisterio o obedecer la bendita palabra de Dios? ¿A qué se refiere este joven con la obediencia? Sigamos escuchando porque él sigue diciendo cosas muy importantes, citando autoridades de lo que es el catolicismo. Oído al tambor. También Santa Faustina Kowalska, el demonio se puede vestir hasta de humildad, pero nunca de obediencia. Según esta máxima de esta autoridad, dice que el demonio se puede vestir de humildad, pero nunca se vestirá de obediencia. Esto me parece una manipulación pura y dura, una programación neurolingüística para alcanzar una meta fin, donde queda en el subconsciente de la feligresía, de los seminaristas, que ante todo la obediencia. La obediencia porque si no, se es parte del demonio que nunca se vestirá de obediencia, porque el demonio puede hacer todo, vestirse de humildad y de santidad, pero de obediencia no. De manera tal que los seminaristas y toda la feligresía tiene que ser obediente al catolicismo y a todo lo que diga el magisterio, porque si no, le pertenecen al demonio. ¿Qué les parece? Ahora, este joven capellán, representante del catolicismo, dice que la nota clave de la santidad es tomar la cruz. Pero vamos a tratar de entender a qué cruz él se refiere, porque posteriormente él toca a aquel hombre que se le reveló al reformador Martín Lutero. Pero vamos por parte, vamos poco a poco, porque nosotros no queremos desperdiciar nada. Este joven dice que el camino a la cruz es la nota clave de la santidad. Oído al tambor. La nota característica de la santidad siempre es el camino de la cruz. Ya lo hemos escuchado. Él dice que la nota clave es tomar la cruz, pero entiendo que él se refiere a la dogma impuesta por el catolicismo a través de su magisterio, porque él a continuación cita al protestante, aquel reformador que levantó la voz en medio de tanta injusticia. Me refiero a Martín Lutero. Oído al tambor.
no es como le pasó a Martín Lutero. Veo el problema, veo que algo está mal y quiero buscar una solución y me aparto de la iglesia. No, no, no. Por eso les digo que este joven parece ser que entiende que el camino de la cruz, tomar la cruz, es seguir el lineamiento dogmático del magisterio, donde se impone el catolicismo. ¿Por qué? Cita el ejemplo del reformador Martín Lutero. Él dice que Martín Lutero, al ver lo que estaba malo, no debía hacer lo que hizo, sino que quedarse callado, quedarse en silencio delante de la injusticia y someterse al lineamiento que venía desde la cabeza, desde el Papa y todos aquellos representantes. ¿Qué les parece? ¿Acaso la historia no dice que antes de Martín Lutero habían muchas personas que trataron de corregir en el nombre del Señor errores y la apostasía que estaba enquistada en Roma? ¿Acaso no conocemos los hechos históricos que Martín Lutero simplemente dirigió palabras para que las cosas que estaban malas se acomodaran? Ahora, nos hacen entender que Martín Lutero ha hecho mal con salirse de allí y levantar la voz. Entonces nos preguntamos, ¿eso es tomar la cruz? ¿Quedarse callado delante del pecado de un liderazgo que está en corrupción y someterse allí cual esclavo a los hombres? Seguimos escuchando el planteamiento de este joven, porque él a continuación va a citar a una mujer que según el catolicismo, según este joven, ella estuvo una revelación. Dice que Dios Cristo le permitió ver a esa mujer la podredumbre, la inmundicia, literal, lo dice el joven, del catolicismo. Y entonces, posteriormente, escuchó la voz de Jesucristo que le dijo, esta es mi iglesia y no te metas con ella. Oído el tambor, porque esto que viene es bastante revelador. Miren lo que dice. Como Catalina de Siena, Cristo le permitió ver la inmundicia de la iglesia. Disculpen que lo diga así, pero le dejó ver toda la poquedad y pecado de la iglesia. Ella vio a una mujer que estaba sucia, tirada por los suelos, apestosa, con heridas. Y Jesús le dijo, esa es mi iglesia. Y ella entendió, yo tengo que comenzar a vivir lo que prácticamente la mayoría no lo hace. En este punto vamos primero con la parte crítica y nos hacemos nosotros preguntas conforme al basamento que establecido está en las Sagradas Escrituras, porque lo que está establecido de Dios para su pueblo está en la bendita palabra de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo tiene una novia contaminada? ¿Jesucristo tiene una novia que yace en medio de inmundicia? ¿Acaso la parábola de las 10 vírgenes nos dan a entender que las vírgenes están llenas y cargadas de inmundicia? Hablando de manera crítica. Ahora, vamos a la parte benévola de lo que vio esta mujer llamada Catalina. Nos hacemos la pregunta: ¿no sería que Jesucristo le reveló la poquedad y la inmundicia de aquel sector que empezó bien? Porque la iglesia en Roma hace 2000 años empezó bien con los apóstoles. Pero a la muerte de los apóstoles cayeron sucumbidas a la tentación del paganismo que se instituyó como religión mundial. ¿No sería más bien que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Catalina, esta es la inmundicia en la que ha caído un pueblo que yo compré a precio de sangre y debe salir de allí? ¿No les parece? ¿No es esa parte más bíblica? Conforme dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis en las plagas que han de venir sobre ella. ¿No será eso lo que quiso decirle
nuestro Señor. Ahora, miren lo que dice este joven. Ella entendió, y según la visión del catolicismo es que esta mujer llamada Catalina, ella entendió que ella debía acomodarse a esa inmundicia, y en medio de esa inmundicia que habla de Cristo, porque es una institución que habla de Cristo, ellos entendieron que debía la mujer entendió, Catalina, que debía adaptarse a esa inmundicia y vivir como Cristo, como una verdadera hija de Dios, porque ese es el fin. El camino que nos lleve a parecernos a Cristo, dice este joven, el camino que nos lleve a parecernos a ser hijos de Dios, él dice esto. Ahora, yo quiero que ustedes lo escuchen, por favor, porque de repente yo le estoy dando una apreciación sesgada, pero yo quiero que usted oiga lo que este joven sigue diciendo. Oído al tambor. Camino, un propósito, un deseo infinito de ser como Cristo, de ser verdaderamente hija de Dios, vivir como cristiana, verdaderamente santa. Ahora, el joven dice que el camino es llegar a parecernos a Jesucristo, a ser hijos de Dios, a ser cada día santos en medio de la inmundicia, según la visión que aquella mujer tuvo. Pero ahora nos preguntamos, ¿la santidad es quedarse inerte y en silencio mientras el pecado reina a nuestro alrededor en medio de personas que dicen ser hermanos en la fe y representantes de Cristo? ¿Acaso Cristo no reprendió el pecado? ¿Acaso Cristo se quedó callado ante la injusticia? ¿Acaso Cristo se quedó mudo delante del pecado? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, este joven dice que el fin es encontrar y llegar al rostro verdadero de Cristo dentro de la iglesia, no un rostro falsificado. Pero yo quiero que ustedes sigan escuchando a este joven representante del catolicismo, al capellán Byron. Y buscando que en la iglesia, no fuera de ella, en la iglesia resplandezca el verdadero rostro de Cristo y no un rostro falsificado. Y buscando en la iglesia el verdadero rostro de Cristo, no el rostro falsificado. Ese es el camino de la santidad, dice este joven representante del catolicismo llamado Byron. Ahora, ya para culminar, quiero que pensemos en lo siguiente. Se ha conseguido el verdadero rostro de Cristo, como dice este capellán muy joven, se ha conseguido el rostro de Cristo, el verdadero rostro de Cristo, hoy en medio del catolicismo. Se ha evitado tener en medio del catolicismo, en medio de esa congregación tan grande, se ha conseguido evitar el rostro falsificado que dice ser de Cristo y no lo es. ¿Acaso no somos testigos del hecho público, notorio y comunicacional que a finales del 2023 se anunció desde Roma en boca de su máxima autoridad cuando daba el edicto de colocarle la bendición de Dios a las parejas en uniones igualitarias? ¿Acaso es eso el verdadero rostro de Cristo? ¿Acaso a eso se refiere él con relación al camino de la santidad? ¿Qué quiere decirnos este joven? ¿Qué quiere decirnos el catolicismo? Que para yo ser santo debo quedarme callado ante tal injusticia, ante tal pecado, ante tal aberración e inmundicia. ¿Es eso la santidad? Que yo me quede mudo delante de un edicto que no proyecta a Dios, sino que proyecta al pecado y le da licencias al diablo para que se apodere de las almas. A eso es lo que llaman santidad. Sujetarse a ultranzas a un magisterio que está dirigido por una cabeza donde Cristo no resplandece. ¿Por qué? Es que hay
acá, hermanos amados, un gran error de interpretación. Estamos nosotros diciendo, levantando la voz, que si verdaderamente hay temor del Señor, se debe volver a la máxima autoridad, que es, como siempre lo ha sido para los hijos de Dios, la bendita palabra que establecida está. A eso es que yo me refiero con relación a la santidad. La santidad es volver de manera humilde a lo que Dios nos ha dejado explanado en las Sagradas Escrituras y en una oración profunda pedirle al Señor las fuerzas para que cada dicho de Dios, para que cada palabra del Señor, cada mandamiento sean en nosotros un amén. Y por eso llamo la atención de mis hermanos que están descarriados de la fe, a mis hermanos que están en medio del catolicismo, y en este momento quiero hacer palabra de oración por ellos. Invito a los hermanos en todo el mundo a orar por nuestros hermanos que están descarriados dentro del catolicismo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, pidiéndote primeramente por nosotros, para que nos ayudes, Padre Santo, a cada día ser más fieles a ti, Señor, y a cumplir lo que establecido está en las Sagradas Escrituras. Te pido, Padre Santo, que me des la fuerza y la capacidad espiritual para no apartarme de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, también te pido por todos aquellos hombres y mujeres que están descarriados en medio del catolicismo. Trata con ellos. Allí hay personas que te temen. Señor, allí hay personas que quieren agradarte, pero no pueden estar, Señor, en el verdadero camino cuando están sujetos a la dogma y a las enseñanzas y lineamientos de un magisterio, Señor, que no termina de resplandecerle la verdad. Señor, háblale a cada hermano descarriado que está en el catolicismo, a cada hermana, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos creyendo, Señor. Amén. Dios les bendiga poderosamente. Paz y shalom.